¿Qué hubo? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Pues hoy me van a acompañar a probar una hamburguesa suculenta acá en la ciudad de Querétaro que se llaman las Aguacatosas Pablos Jr. Pues así es, andamos en la hermosa ciudad de Querétaro y vamos a ir a probar esas hamburguesas que miré por internet y que se ven bien suaves y que se me antojaron un chorro. Fíjense que la hamburguesa es mi comida favorita y nunca me había preguntado, nunca ni siquiera lo había pensado, de dónde nació la hamburguesa. Investigando un poco me encontré con una historia bien peculiar. Resulta que hace muchos años unos guerreros antiguos allá por Asia necesitaban un alimento así práctico, ¿no? Para transportar de arriba para abajo, ya que ellos andaban todo el tiempo de arriba para abajo ocupados, entonces ocupaban algo práctico, algo que los nutriera, que les diera esa energía, pues eran unos guerreros. Y pues así fue que ellos empezaron a transportar esos pedazos de carnes y lo metían abajo del asiento de su caballo mientras cabalgaban, para cuando llegaran a aquel lugar donde fueran como a sentarse, a descansar un poco, comérselo. En el transcurso, cuando ellos cabalgaban, pues la carne agarraba cierta forma, entonces cuando llegaban y se sentaban y descansaban en algún lugar, la carne ya tenía como esa forma de la hamburguesa y simplemente la ponían en fuego y se la comían. Ellos la llamaban stick tartar. Tiempo después esta receta llegó hasta Alemania, específicamente a Hamburgo, donde tuvo tanto éxito que la nombraron como Hamburg Stick. Al tener Hamburgo mucho contacto con Estados Unidos, iban y venían muchas personas, esta receta llegó hasta Estados Unidos y se hizo muy famosa, especialmente en Nueva York. Ahora la gran pregunta es, ¿cuándo fue que se unió esa magnífica combinación, esa hermosa combinación con el pan para darle ese toque suculento? Pues no se sabe a ciencia cierta, pero la historia más popular es que en un festival local en Seymour, Wisconsin, llegó una persona con esa preparación y tuvo tanto éxito que ¡pum!, la hamburguesa. De hecho, en ese lugar celebran anualmente el festival de la hamburguesa, el Hamburg Fest, en honor a ese evento. Qué interesante historia, ¿verdad? Y pues imagínense ahorita toda la variedad que hay de hamburguesas, ya le quitan, le ponen y hay un chorro de estilos y demás, pero saber desde dónde vino como que es bien interesante, la verdad. Y pues sin más, con esa breve e interesante introducción, vámonos a probar esas hamburguesas suculentas, las Aguacatosas Pablos Jr. en Querétaro. Vamos a ello. Todas nada más tipo clásicas. Las 4 hamburguesas con Y si te está gustando este video, te quiero invitar a suscribirte a tu canal, Arturo del Mar. Normalmente subimos este tipo de videos en el cual vamos a lugares lindos, la comidita rica o algún evento que nos recomienden, y será un placer que te une a esta comunidad. Y sin más, continuamos. Estas hamburguesas se encuentran en la calle Gonzalo Río Arronte, aquí a un ladito del Oxxo. Y ahorita por la pandemia nada más tienen para llevar, pero el sistema está muy eficaz. Te formas, aquí tienen como 2 puntitos, te vas formando, te atienden, pagas y te llevas tu hamburguesa a casa a gusto. Y vemos que te la ponen así para llevar bien envueltita para que llegue al 100. Vamos a proceder a abrirla para degustarla. Pues ya estamos acá listos para probarla. La verdad es que se ve bastante jugosa. Y pues ahí mismo en el lugar de momento no se puede comer, es puro para llevar por la cuestión de la pandemia. Pero la verdad es que te atienden bastante rápido. Tienen todo demasiado organizado y la neta ya tengo un chorro de hambre porque ya es un poco tarde y no he comido. Me he estado esperando para degustarme bien esta hamburguesita. Vamos a ello. Ahora sí llegó la hora de la verdad, la hora de probar la hamburguesa. Algo que me llamó mucho la atención de esas hamburguesas aguacatosas, obviamente mencionan mucho el aguacate, ¿no? Y sí le echan, estaba viendo cómo las preparaban y le echan ahí un chorro de aguacate. Personalmente yo soy súper fan del aguacate, lo cual me llamó mucho la atención. Entonces vean, veo que tiene varias cosas, o sea,
Cuando me dijo con todo no sabía que se refería a tantas cosas. Veo que tiene como un queso panela, el jamón, un chorro de aguacate y una carne que se ve bastante jugosa. Otro queso panela abajo, otro jamón y por los panes, ¿no? Vamos a darle. Pues ya le di la primera mordida y la verdad es que está bastante abundante. Está buena. Se siente luego el aguacate, el saborcito. Y la carne sí se ve bien jugosa. Sí está gordita pues la carne. Y la neta eso pues te deja bien llenito. Yo creo que con una de estas, de hecho esta es la clásica, me costó 70 pesos. Y queda bastante bien con una de estas. No sé si pueden apreciar el grosor de la carne, pero fácil yo creo que es el doble de cualquier hamburguesa convencional. Sí está bastante reportado. Pues ya nos terminamos la hamburguesa. La verdad es que algo que me gustó es la combinación de todo lo que trae. Trae cosas que la hacen saber rica. Por supuesto el aguacate, el rey aguacate. Es algo que le da un sabor bien rico, el cual le da el nombre de las aguacatosas, ¿no? Acá en Querétaro. Y si me preguntas, ¿tú la recomendaría? La verdad es que sí, totalmente sí la recomiendo. Es una hamburguesa que están buenas, están bastante abundantes, traen ingredientes que seguramente te van a gustar y están a un precio accesible. Por ejemplo, esta me costó 70 pesos y van a ir variando las hamburguesas. Depende de los ingredientes y la hamburguesa que pidas va variando el precio, pero más o menos entre ese precio anda. También muchas gracias a los de Pablos Junior, las aguacatosas que me dejaron ahí hacer tomas y demás. Saludos a ellos. Ahorita les voy a compartir mi opinión final acerca de las aguacatosas, pero antes les quiero enseñar unos patitos bien bonitos que estoy viendo ahorita. Chequen esto. También a gusto aquí tomando el sol los patitos. Vemos que las personas vienen a darles de comer y también tienen allá sus botecitos con agua. Qué bonitos. También tienen aquí su agüita. La neta aquí está la calle, luego ahí está como su lago. Y viene la gente, los visita, les da de comer, está un rato con ellos. Y ellos tienen aquí su agua y se la pasan a gusto. Y pues la neta aquí se la pasan ellos a toda madre. La gente le gusta mucho convivir con ellos. Y como que ellos también ya están muy acostumbrados también a la gente, entonces está bien suave. De hecho acá en la calle encuentran letreros de que cuidado, patos, porque luego se cruzan. Y pues sí, los carros se van más despacio para no atropellar. Incluso hay señalamientos de que no vengan mascotas porque pues pueden llegar a atacar a los patos. Aquí está su lago también por si se quieren meter a bañar, entonces se la pasan bien a gusto. Ahí hay un pato que se metió literalmente a donde está el agua para tomar. Chequen. A gusto, ese dijo, no, ¿saben qué? Con permiso que me voy a echar mi baño aquí donde se toma el agua. A gusto. Correteando al otro. Andan correteando esos dos. Y bueno, ahora sí platiquemos de las hamburguesas, las aguacatosas. Yo creo que si tú eres una persona que te gusta acá lo monchoso, la comida bien reportada, esas hamburguesas seguro que sí te van a gustar. Esas hamburguesas son para ti. Yo creo que va más por ese lado. Y sí, vemos muchas personas que nos gusta mucho la comida bien rica, monchosota. Porque de entrada la carne es como el doble o incluso el triple de muchas hamburguesas comerciales. La verdad es que la carne es bastante gruesa. También trae un chorro de cosas, pues una camota y de aguacate, que eso a mí me encanta, que soy muy fan del aguacate. También otra cosa es que todo lo trae doble. Por ejemplo, trae queso panela, lo trae doble. El jamón lo trae doble, el queso amarillo lo trae doble. Todo lo trae doble. Entonces es una hamburguesa bastante reportada y estamos hablando de la clásica, ¿no? Tienen también una variedad de hamburguesas todavía más reportadas. Entonces si estamos hablando de una hamburguesa bastante reportada, una hamburguesa monchosa, si ese es tu estilo seguro te van a gustar y te vas a quedar bien satisfecho. Con una hamburguesa clásica, la sencilla, te llenas sin duda, que cuesta 70 pesos. Entonces en esa parte está bastante bien. Ahora el servicio como la neta el servicio es bueno, lo tienen bastante resuelto. A raíz de la pandemia solo es para llevar. La verdad yo soy muy fan de ir a comerte las cosas ahí mismo, calientitas, pero se entiende perfectamente la situación, ¿no? Llegas, te ponen en la fila, observa lo que hay en el menú, pides, pagas, pum, rápido y te vas, así. Por ejemplo, cuando yo fui había como 5 personas y habré tardado a lo mucho 8 minutos para ya tener mi hamburguesa. La verdad es que el servicio fue rápido. Lo que yo observo de este lugar de las aguacatosas Pablos Junior es que tienen un equipo muy bien hecho y cada quien está haciendo como una labor muy importante. Entonces
todo es como rápido, ¿no? Todo es como fluido. Y hablando de eso, algo que me llamó la atención cuando estaba haciendo las tomas ahí de cómo cocinaban las hamburguesas, se me hizo bien curioso porque ahí se notó el equipo muy bien que ellos hacen. Por ejemplo, había un muchacho haciendo las carnes, estaba haciendo un chorro de carnes, y había otros dos montando las hamburguesas, pero esos dos parecían un equipo de básquetbol acá bien organizado, la neta, porque de verdad en lo que uno ponía una cosa, el otro ponía la otra y se la llevaban así, pero así de manera inmediata. Tenían ahí como 4 hamburguesas para montar, pero estaban... Les voy a compartir una imagen para que vean cómo estaban. La verdad es que montaban 4 hamburguesas así bien reportadotas en chinga, porque entre los dos lo hacían súper rápido, ¿no? Como un equipo, ¿no? Uno pone una cosa, luego otra, Los horarios de este lugar son de lunes a domingo, o sea, todos los días a partir de las 5 de la tarde. Ahorita solo tienen para llevar, creo que en las noches se les llena mucho más que cuando yo fui, pero como están súper rápidos y súper bien organizados, creo que rapidito te van a atender y no van a tardar mucho en darte tu hamburguesa. Si tú vives en Querétaro o andas por acá dando la vuelta, la verdad es que te la recomiendo, es una buena experiencia probar unas hamburguesas como diferentes, con una carne acá gruesa, jugosa y una buena dotación de aguacate y una pues hamburguesona bien reportada. La verdad es que sí es una buena opción y vaya que no te vas a quedar con hambre. Y pues ese fue el video del día de hoy, muchas gracias por verlo y acompañarme. Pues la hamburguesa, mi comida favorita, para mí fue un placer degustarla. Siempre es bien rico comer una hamburguesa, aunque no lo hago tan seguido, debería. Vean qué bonito, nos despedimos con este atardecer hermoso en la ciudad de Querétaro. Y pues muchas gracias por haberme acompañado en un video más. Si te gustó este video te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.